Es un placer saludarlos y agradecerles por acompañarme en este nuevo contenido. Antes de comenzar, quiero compartir una frase motivadora con ustedes. La educación nos permite mirar el mundo con nuevos ojos. Education allows us to see the world with new eyes. En esta ocasión les presentaré un análisis del cuento Las 2 horas de César Vallejo, una obra que refleja con gran profundidad la realidad social del Perú andino. En este relato, Vallejo nos muestra cómo la desigualdad, la discriminación y las tensiones entre grupos sociales marcan la vida de sus personajes y determinan su destino. Durante este audiovisual exploraremos el argumento principal, los rasgos más importantes de los personajes, el contexto social que los rodea, la historia y sobre todo el mensaje crítico que Vallejo quiere transmitir sobre la injusticia y la condición humana. Veremos cómo el autor utiliza un lenguaje sencillo pero cargado de simbolismos para denunciar situaciones que aún hoy siguen siendo relevantes. Los invito a quedarse hasta el final del video para comprender mejor esta obra y descubrir por qué Las 2 horas de César Vallejo sigue siendo un texto tan representativo dentro de la literatura peruana. Comencemos. Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en La Libertad, Perú. Creció en una familia numerosa, en un ambiente andino, que influyó mucho en su sensibilidad y en su forma de ver el mundo. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y también trabajó como profesor. Desde muy joven vivió cerca de la pobreza y las injusticias sociales, experiencias que marcaron profundamente su poesía. En 1918 publicó Los Heraldos Negros, su primer libro, donde aparece su versión del sufrimiento humano, ¿no? También en 1922 publicó Trilce, pues un poemario innovador que rompe totalmente las reglas y la gramática, crea un nuevo lenguaje totalmente nuevo. En 1923 viajó a París, donde vivió la mayor parte de su vida. A pesar de enfrentar pobreza, enfermedad y exilio, siguió escribiendo y desarrolló una visión más humana y solidaria, crítica de la realidad social. En esta etapa nacieron obras como Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, marcados por su compromiso con la justicia y la defensa del ser humano. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938, pero es recordado como uno de los poetas más importantes y universales de la literatura en español, por su profundidad, su humanidad y su capacidad de transformar el dolor en arte. Los 2 horas, incluido en escala en 1923, refleja el choque cultural entre los dos jóvenes indígenas y amazónicos de Juncio y Analquer, una comunidad andina civilizada cercana al Urubamba. Vallejo muestra cómo la curiosidad y la inocencia de los horas son interpretadas como ignorancia o amenaza por los pobladores, quienes los discriminan y castigan injustamente cuando Juncio ríe en la iglesia. A través de esta situación, el cuento evidencia el racismo y intolerancia religiosa y la violencia social que sufrían los pueblos originarios en el Perú de inicios del siglo XX, elementos que Vallejo denuncia desde una perspectiva humanística y crítica. Juncio y Analquer, dos jóvenes indígenas de la tribu de los 2 horas, llegan sin rumbo a Piquitalca, un pueblo ubicado a orillas del río Urubamba. Fascinados por todo lo que ven, casas, calles, personas, sienten esa curiosidad y desorientación. Los habitantes, en cambio, lo miran con prejuicio, los juzgan y se burlan de ellos. Al entrar en la iglesia donde se celebra un oficio de difuntos, Juncio ríe espontáneamente, no por burla, sino por la alegría que la produce, más que todo el ambiente nuevo y luminoso que ellos están viendo. Los niños que los siguen terminan riéndose también, sin entender por qué motivo lo hacen. La población reacciona furiosamente ante esta consideración o blasfemia que ellos comentan. Estos gritos, empujones e insultos que ellos prácticamente fomentan, un gendarme arrastra a los 2 horas. Su inocencia es castigada
por una sociedad que no comprende su sensibilidad ni cultura al respecto de ello. Ahora le describiré 3 escenas sobre el cuento de las 2 horas. Abuso del poder del patrón. El patrón maltrata y humilla a Juncio solo por ser indígena, tratándolo como inferior y sin derechos. Castigo injusto a Anaqué. Anaqué recibe golpes y castigos desmedidos, demostrando la violencia y discriminación que sufren los Zoras. Burlas y marginación social. La gente se burla de los 2 horas por su origen y los excluye, mostrando acoso y desigualdad cultural. Bueno, la problemática del cuento Los 2 horas es sobre la discriminación hacia Juncio y Analque, que son 2 jóvenes indígenas que son juzgados y castigados injustamente por su cultura y su forma de expresarse. La población reacciona con violencia y un gendarme abusa de su poder injustamente sin razón. Esto se relaciona con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades sociales y culturales, y el ODS 16, que promueve la justicia y el trato igualitario. Vallejo muestra cómo el prejuicio puede convertirse en violencia y cómo las instituciones pueden fallar cuando protegen a quienes más lo necesiten. Yo les recitaré un poema de César Vallejo titulado La Cena Miserable. Se encuentra en su obra Los serán los negros. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna? Desayunados todos. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros. Como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Continuando con lo que ya han dicho mis compañeros, quisiera reforzar esta tesis clara y fuerte que tenemos ante la visión que tanto yo y mis compañeros tenemos cuanto a las 2 horas y el autor César Vallejo en sí. En primer lugar, ya como habíamos explicado, el cuento nos muestra un choque cultural entre la inocencia de 2 indígenas y un pueblo entero. A lo que me refiero es, vamos a resumirlo un poco. Están Juncio y Analquer, 2 indígenas, llegan a un pueblo asombrados por todas sus maravillas, todas las cosas nuevas que están viviendo. Nunca habían visto una iglesia, nunca habían visto casas de adobe, nunca habían visto niños con ropa, o tal vez no eran la ropa que ellos usarían. A lo que lleva esto, asombrados por su inocencia, por su curiosidad, un alma libre, van a una iglesia. En la iglesia, Juncio, por su inocencia, se ríe. ¿Y esto qué ocasiona en los ciudadanos, los pueblerinos? Un trato malo, que los botan, incluso los hieren físicamente. Esto afecta tanto a Juncio y Analquer y los llevan presos. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener curiosidad, o por el simple hecho de tener una sensación de reírse que Juncio la tuvo, pero cabe recalcar que Analquer no la tuvo, pero él también pagó el precio. ¿Por qué? Por estar en un lugar incorrecto. Y también aquí llegamos a la misma reflexión. El problema no es la risa de las 2 horas. El problema es la sociedad que le tiene miedo a lo diferente y
ve afectado a Juncio y Analker, que no hay empatía en esta sociedad. Gracias por su atención. Le paso al siguiente compañero. Para cerrar este audiovisual sobre las 2 horas, es importante reconocer que César Vallejo no solo narra un conflicto entre pueblos andinos, sino que expone como una gran sensibilidad humana las profundas desigualdades que lo marcaron y que todavía marcan a nuestra sociedad. A través de este relato, Vallejo evidencia cómo la injusticia, la discriminación y la falta de diálogo pueden destruir vidas y comunidades enteras. Más allá de la trama, el cuento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia realidad. Nos muestra que los problemas sociales no desaparecen por sí solos, necesitan ser visibilizados, comprendidos y enfrentados con responsabilidad colectiva. Vallejo nos enseña que la literatura puede convertirse en una herramienta para cuestionar la violencia, denunciar desigualdades y promover una convivencia más justa. En este sentido, Las 2 horas sigue siendo un texto vigente porque nos recuerda la importancia de valorar la dignidad humana, respetar la diversidad y aprender de los errores del pasado más que todo. Los invito a pensar cómo desde nuestro propio contexto podemos contribuir a una sociedad más solidaria y consciente. Muchas gracias por ver este audiovisual y por acompañarnos en esta reflexión.